Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos empezando nuevamente nuestro programa Contenido Jurídico. José Ferreira, defensor de derechos humanos, en la conducción, junto con mi co-conductor y compañero Quetzalcóatl Luna Ruiz, licenciado en Derecho. Hoy estamos de manteles largos, tenemos la presencia del juez 39 de lo civil de la Ciudad de México, el doctor Isaac Ortiz Nepomuceno. Él es doctor en Derecho y también es de los más destacados jueces de la Ciudad de México. Y pues bueno, una de sus especialidades, que es el tema de hoy, es la responsabilidad civil, y nos hace el honor de acompañarnos, de compartirnos sus conocimientos y de, bueno, aclarar las dudas que tenemos y que en el público seguramente también van a tener muchas dudas. ¿Empezamos? Empezamos. Y como saben, este programa está dirigido a estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. No dejen de enviarnos todas sus preguntas, es una magnífica oportunidad. Tenemos hoy la oportunidad que alguien, un especialista, nos pueda contestar todas esas dudas que tenemos. Y yo quisiera iniciar preguntándole a nuestro invitado, ¿qué es la responsabilidad civil? Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta, ¿verdad? Buenas tardes, y como responsabilidad civil también que yo tengo es agradecerles mucho, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y agradecerles estos espacios, estos foros que hay en los que comentábamos hace un momento, pues son necesarios, son indispensables, ¿no? Para también uno poder estar en comunicación, en contacto, y no ver las cuestiones jurídicas como que nada más están atrás de un juzgado, atrás de un escritorio, de una barandilla. No, el derecho, como se platica, ¿no? Debe ser cercano a las personas, y por eso les agradezco mucho la invitación, sobre todo, y más que nada, pues, estar aquí en estos temas que, bueno, día a día los vamos viendo, ¿no? Así retomando, ¿no? La pregunta, ¿qué es la responsabilidad civil? Bueno, es una figura jurídica, ¿verdad? No vamos a ser tan acartonados, pero bueno, podemos decir que es una figura jurídica en virtud de la cual, ¿verdad?, una persona está obligada a cumplir hacia otra, ¿no? ¿Cumplir en qué sentido? Bueno, vamos a tener dos formas o dos vías, ¿no? La primera va a ser en la vía contractual, ¿no? Un contrato. No necesariamente tiene que ser por escrito. Si es por escrito, pues qué bueno, ¿no? Como decía la abuelita, papelito habla, ¿no? Así es. Pero también hay contratos, pues, verbales, ¿no? Consensuales, ¿verdad? Y cuando se dé el incumplimiento, ¿no? Cuando no te cumplen o no te dan el resultado que tú buscabas en esa relación contractual, bueno, pues viene un incumplimiento, y en virtud de ello, pues viene una responsabilidad respecto de la cual, pues, como su palabra lo dice, hay que responder. Hay que responder. La otra vertiente, además lo digo de paso para dar lugar a más abundar en el tema, es la responsabilidad, pues, extracontractual, ¿no? Si partimos de esta base, pues, si tengo un contrato va a haber responsabilidad, pues también cuando no hay un contrato también va a haber una responsabilidad, la cual va a ser extracontractual, y ahí entramos ya en las dos especies, la responsabilidad objetiva y la subjetiva, ¿no? En la responsabilidad objetiva, para no ir muy lejos, ¿verdad?, es toda aquella responsabilidad que se da cuando uno hace uso de mecanismos peligrosos, de objetos, de sustancias, y aún obrando lícitamente. No me estoy equivocando, lo estoy diciendo bien, pero lo repito para que quede claro: aún obrando lícitamente se ocasiona un daño a otra persona, entonces surge una responsabilidad civil. Y la responsabilidad subjetiva, ¿no?, en la cual ahí vamos a tener que haber dolo o va a haber culpa por parte de las personas. El principal diferenciador va a ser, a grosso modo, cuando hay un contrato y cuando no lo hay. Pero siempre va a haber un incumplimiento o un dolo, una negligencia, o el uso de algún aparato peligroso, ¿no?, para las personas, para la sociedad. Y si causamos un daño, pues hay que
responder. Una manera genérica, general, digamos, un primer acercamiento es, pues la responsabilidad civil es responder por ese daño que se ocasiona. Abundando un poquito, quizá para nuestro público, el público en general, un ejemplo nada más quizá para intentar traducir esto. Hace muchos años, cuando las pipas de Pemex andaban circulando en la calle y por algún error había una explosión o por alguna mala situación, ¿de qué tipo de responsabilidad hablamos ahí para que nuestro auditorio lo pudiera entender? Es una responsabilidad civil, pero ¿qué es? ¿Objetiva? ¿Subjetiva? ¿Cómo? Ok. Sería una responsabilidad extracontractual, ¿no? Dijimos que había responsabilidad contractual y extracontractual. Exacto. En este caso sería una responsabilidad extracontractual, objetiva, ¿verdad? O responsabilidad objetiva, o también llamada responsabilidad civil por riesgo creado, ¿no? Decíamos ahorita en la introducción, es cuando se hace uso de mecanismos o de aparatos peligrosos. Una pipa de Pemex, pues, conlleva muchos riesgos, muchos peligros. En primera, porque son camiones grandes, ¿no? Son camiones de grandes dimensiones, necesitan personas peritas especializadas para poder manejar este tipo de camiones, ¿no? Aparte, por el contenido que llevan, ¿no? Totalmente explosivos, ¿verdad? Y más aún, nos dice la norma, o por la velocidad que logren desarrollar. Sabemos que esos vehículos, pues, en carretera o en autopista van a velocidades que luego no pueden frenarse, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una responsabilidad en la cual el Estado, pues, está obligado a responder, ¿no? A responder por algún daño, por una afectación que haya sucedido, ¿no? Entonces, todo aquel artefacto, todo aquel camión, digamos, en este aspecto, ¿no? Que cause algún daño, pues sí, va a haber una responsabilidad civil por la cual indemnizar, que esa es la otra contraparte de la responsabilidad. Ese pago, esa reparación, pues va a ser una indemnización a razón de los daños que se hayan causado. Entonces, en este caso, unas pipas o un vehículo automotor por sí, pues ya es un elemento de la responsabilidad objetiva. Perfecto, muchas gracias. Entonces, recapitulando, tenemos dos tipos de responsabilidad civil: la contractual, que nace de las obligaciones civiles, de su incumplimiento, y la extracontractual. Si me subo a mi automóvil, por el simple hecho de manejar mi automóvil, ya tengo una responsabilidad, claro, que sería responsabilidad objetiva porque no tengo el elemento dolo. Puede existir el elemento dolo, pero en general no lo hay. Así es. Subjetiva es cuando ya existe el elemento culpa, el elemento dolo, negligencia, que sería un ilícito civil, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, si soy alguna persona que me sufrí cuestiones de responsabilidad civil y quiero que me la reparen, ¿quién sería la autoridad competente? ¿Ante quién tendría yo que acudir para interponer una demanda de responsabilidad civil? De acuerdo, sí, ya lo dices bien, es a través de una demanda, ¿verdad? Lo tenemos que hacer a través de los medios que legalmente se establecen, ¿verdad? En este caso, pues sí tiene que ser a través de una demanda, en este caso como responsabilidad civil, pues ante una autoridad civil. Aquí en la Ciudad de México, si es un asunto del fuero común, digamos, local, pues sería el Tribunal Superior de Justicia, o ya llamado Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de una demanda dirigida al juez civil en turno, ¿no? En el cual pues se van a exponer pues lo que se busca, que se repare tus hechos, las pruebas, ¿no? A grosso modo, para poder iniciarlo, pero sería aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Aquí, como es un asunto en el cual es una indemnización, es una responsabilidad, pues a veces el monto o la cantidad o la cuantía, o mejor dicho, el quantum, ¿verdad?, por la cual se va a determinar esa indemnización, pues muchas veces no se puede determinar de una manera fácil. Entonces, por lo regular, pues se dice que es una cuantía indeterminada, y por esa razón es de que el único competente para resolver sobre una responsabilidad civil pues sería un juez de primera instancia de la Ciudad de México. Perfecto, porque hoy en día tenemos oralidad civil en primera instancia, y pues bueno, a veces lo confunden jueces de cuantía menor, ¿no? Entonces, sí, es cierto, en la actualidad hay jueces de proceso oral, ¿verdad?, con una cuantía determinada. Los
juicios de los juzgados de cuantía menor también, que tienen procedimientos específicos, y pues juzgados de primera instancia. Así es. Me surge una duda, señoría. Si yo presento mi demanda pidiendo la indemnización por responsabilidad civil y establezco una cantidad líquida, ¿la puedo presentar ante el juzgado de oralidad por tener una cantidad líquida, o tiene que ser, por ser la acción responsabilidad civil, ante un juzgado de primera instancia? Excelente pregunta, y me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, el monto de la indemnización, la ley nos establece que la debe de fijar el juez, y precisamente nos da algunos parámetros para hacerla. Para el caso de que sea una responsabilidad civil y no hay un monto determinado, es responsabilidad de la autoridad, y me refiero más que nada también a casos o asuntos de daño moral, ¿no? Donde a veces el poder establecer una cuantía, un monto, pues no es tan fácil, ¿no? O también por riesgo, responsabilidad objetiva, ¿no? Y acá también hay en mente el caso de una persona que está en una tienda comercial. Desgraciadamente a una persona desconocida se le suelta un garrafón de agua, y ahí en los centros comerciales hay estas rampas como de las de los supersónicos, le digo yo, ¿no? Que te subes y solito te desplaza, ¿no? Una banda. Entonces el garrafón pues toma cierta velocidad y en la parte de abajo llega y lastima a una persona, lastima el tobillo. Y esta persona así en específico llega y demanda pues el pago, ¿no? La indemnización por esa responsabilidad, y ella lo establece por un monto de 2 millones de pesos. Vemos el dictamen médico y dice que se lastimó el tobillo, y ella lo señala por 2 millones de pesos. Volviendo a la pregunta, el juez es el que lo va a determinar. Tenemos que partir que es una cuantía indeterminada, sí, y debe de quedar al prudente arbitrio de la autoridad el determinar esa cantidad. Pero viene muy a colación con los derechos humanos. Si volteamos a ver hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es muy pues agradable desde mi perspectiva el ver la manera en que cómo la Corte lo hace, cuando la Corte se acerca a la víctima y le dice ¿cómo quieres que se te indemnice? O sea, pareciera que a la persona, ¿no? Al afectado se le permite un abanico amplio para decir cómo quiere que se le indemnice. Entonces ahí vemos ahí que hay reparaciones a veces donde dicen, yo solo quiero que se disculpe, yo quiero que el acto no se vuelva a repetir, ¿no? En algunas ocasiones han dicho, bueno, hasta que se haga un monumento, ¿no? Para que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces eso sí me da mi parámetro a veces en caso personal, lo digo abiertamente, cuando es una demanda de responsabilidad civil o daño moral, sí a veces no nos dan un monto, y sí a veces me arriesgo a preguntarles, dime tú el monto, porque a veces siento que lo que la persona dice pues es también para escucharla, ¿no? Claro. A lo mejor puede decir que me diga, pido 3 pesos. Está bien, por lo menos ya te escuché, pero también lo que me fije como cuantía no me va a limitar a mí para el fin de cuentas, como la ley me lo establece, el imperio de la ley lo establece, que uno determine el monto que vaya a hacer. A lo mejor puede decir, tú me pides 3 pesos, pero para mí son 100. ¿No? Y legalmente uno puede fundar esa determinación y hacerlo, o viceversa, puede ser que pida 100,000 pesos y digo, oye, no es demasiado, es menos. Entonces, por lo que hace la cuantía, se puede fijar, se puede establecer, pero sí nunca perder de vista que son asuntos de cuantía indeterminada, y el juez lo va a establecer, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bien, hace rato mencionaba los derechos humanos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, en un juicio de responsabilidad civil, ¿hasta qué punto las partes pueden invocar en su defensa o en su petición de la reparación de un daño por la responsabilidad civil que pretende hacer? Los derechos humanos, ¿cómo juegan en esa parte? Bien, pues puedo decir que hay que darle la bienvenida, ¿verdad?, a los derechos humanos, a lo que es la materia civil, y así como fue pues a todo el sistema jurídico mexicano, ¿no? Desde el 2011, ¿no? Pues el parteaguas, exactamente, ¿no? Cambiamos el paradigma. Pero bueno, damos la bienvenida, y puedo decir que desde el 2011 a 2019, el día de hoy, pues poco a poco se van abriendo muchas brechas, poco a poco se va permeando
¿verdad? Esta parte de los derechos humanos. Puede hacer que sí sea a primera vista en muy pocas vertientes, en muy pocos posibilidades, pero yo creo que a la larga se va a ir abriendo, se va a ir permeando más. Para ello, a manera de ejemplo, en la Suprema Corte hace unos años resolvió algo muy particular que podría ser un exceso, ¿no?, de los derechos humanos. Plantean, y el amparo era en el sentido de que las cuestiones de responsabilidad civil por responsabilidad médica o mala praxis médica, como afectan o vulneran la vida y la seguridad y la salud física, pues se equiparaban a crímenes de lesa humanidad, y como son crímenes de lesa humanidad tendrían que ser imprescriptibles. Claro. Entonces ahí siento que sí, como que es una interpretación a hoy 2019, lo aclaro, ¿no?, que pudiera ser a lo mejor muy extensa, ¿no? Total. Llegar a decir hasta excesiva. Exactamente, hasta excesiva, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero no sé, el día de mañana, ¿no? Sabemos que estos son esa base de precedentes, de criterios de la Corte, pero sobre todo del caso en específico, del caso en particular, que ahí es lo que más me apasiona de esas cuestiones de responsabilidad civil y de esas cuestiones de que no hay todavía algo muy establecido, porque es como donde el juzgador te exige más, y más como juzgador, como persona, ¿no? Porque ya en el caso concreto tú puedes ver, a ver, sí invocas derechos humanos, pero hasta qué grado sí puede ser excesivo, ¿no? Hasta qué grado puede ser novedoso, y hasta qué grado sí en verdad a veces la norma, la legislación está acotada en un sentido en el que sí pudiéramos advertir alguna vulneración de los derechos humanos. Pero yo siento que poco a poco, además con la preparación y con este tipo de charlas, de comunicaciones que se tiene, de acercar y abrir el conocimiento más hacia hacerlo más fácil de digerir, se pueda ir invocando, pero de manera responsable, ¿verdad?, los derechos humanos. Y sí, yo creo que poco a poco en lo que es responsabilidad civil se pudiera ir ampliando más el panorama para invocarlos de una manera correcta, adecuada. Se me ocurre algo, abusando un poquito en esta parte. Hace rato mencionó un ejemplo que me parece el del autoservicio, cuando alguien accidentalmente se le derrama un garrafón. En un supuesto que es un adulto mayor, le sucede por cuestiones de fuerza, porque está solo, porque no puede, y sucede eso, no que haya un derrame, sino que se le zafa y está en la escalera eléctrica y golpea a otra persona, la lesiona, y esta persona la lesiona, y entonces la ponderación de derechos del adulto mayor contra el derecho que tiene esta persona, pero ese adulto mayor, por circunstancias de vida, ya no tiene los medios para responder, y no tiene hijos, porque luego sucede eso, o los hijos finalmente dicen, no, yo no voy a responder. ¿Qué pasaría así de forma breve en ese supuesto? Sé que me lo estoy sacando de la mano. No, y es lo que se da, y es lo que pasa todos los días, ¿no? Sí. Es lo que pasa todos los días. No, sí, también se da el caso, ¿no? Podría ser que aquí fue una persona con nulos ingresos económicos, a lo mejor, pero también parte de la norma nos dice que para establecer las sanciones, pues tenemos que tomar en cuenta la condición de la gente que está afectando. En este caso podemos decir un caso triste, ¿no? Porque si la persona que ocasionó, el responsable, no tiene los medios o la capacidad económica, sí va a haber una sanción, obviamente que sí va a haber una sanción, pero ella va a tener que ser ponderada o limitada a la medida, al grado de proporcionalidad que ella lo puede hacer, porque tampoco podríamos obligarlo a montos demasiado excesivos, ¿no? Cuando en autos pues podemos ver, en el expediente se puede acreditar que sea una persona con estas características, que también, dicho sea de paso, y como derechos humanos, el hecho que veamos un viejito no debemos decir que ya está desvalido, claro, ¿no? También no podemos prejuzgar antes de tiempo, sino que tendríamos que ver en el expediente las condiciones que esté desvalido, que no tiene quien lo ayude, su ingreso, porque de una otra manera, si el ingreso veo que es diverso, o si tiene, como dicen, sus tierritas por ahí, pues sí va a haber medida de dónde poder hacer la condena. Y ese es el trabajo, ¿no?, jurisdiccional al fin de cuentas. Claro. Perfecto, interesantísimo. Y pues bueno, aprovechando ya que estamos en esto, ¿cómo se cuantifica, cómo lo cuantificaría usted este tipo de responsabilidad? Yo soy el anciano que lleva el garrafón, que se le cae y demás. ¿Qué elementos tiene usted que tomar en cuenta para cuantificar lo que está reclamando la otra persona? ¿Es atento al grado de responsabilidad, a los ingresos, o cómo es? Excelente pregunta también, porque
día a día y todos los días es la misma pregunta, ¿no? En un inicio decía que la cantidad le toca determinarla al juez. Y yo te puedo decir que con esa postura yo estoy muy cómodo y muy práctico. Pero me quitan de mi zona de confort, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que responder a parámetros objetivos, ¿no? Y ahí es lo que es a veces un poquito más difícil, darle objetividad a algo tan subjetivo, ¿no? Decía hace un momento que a veces, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo hace, te pregunta ¿cómo quieres que se te indemnice? ¿No? Y hay gente que dice, pues vale más una disculpa, ¿no? Y dices, bueno, por eso ¿cuánto vale, no? ¿Cuánto es, no? Para él puede valer mucho una disculpa. Y dice, ay, para eso me molestas, pues ya, perdón, te disculpo, ¿no? A lo mejor. Pero bueno, ya entra en ese ámbito subjetivo. Y bueno, y cuando sale la resolución, en este caso, pues de un anciano, ¿no? Que no tenga medios y demás, pues sí, de entrada lo que tenemos que hacer pues es ver sus ingresos, ver la situación anterior de la persona, porque también otra cuestión con la responsabilidad civil es que no es una acción para hacerte millonario, no es una acción para acrecentar tu peculio, ¿no? Exactamente, no es ya me hice millonario con esto, ¿no? Sí tiene que responder a parámetros que sean ponderados entre las personas, ¿no? Y en este caso, por lo que hace al responsable, sí tenemos que ver pues si sus ingresos, si su capacidad económica actual que tiene, o que fue el aumento de los hechos, si tiene una manera de responder o no, porque sí va a ser básico de que sí tenemos de tomar en cuenta las condiciones del responsable. A veces a la víctima pues eso le afecta mucho, porque dices que qué culpa tengo yo que él no tenga medios. Pero volvemos al punto, es que esta acción no es para que tú te saques la lotería, es para que él sea castigado, tenga una condena, responda, pero va a ser a nivel de sus posibilidades. Claro. Otro caso pasó también muy precedente en esto de las cuantificaciones. Fue un caso, me parece, de un chico que resultó ahogado y electrocutado en un hotel, ¿no? Y aquí el problema que había era de que, problema entre comillas, era de que la parte actora o las víctimas, porque el chico desgraciadamente pues falleció, determinaban un monto elevado de dinero, ¿no? Y tristemente los tribunales le contestaban y le decían, es que tú ya eres rico, ¿para qué quieres más dinero? Porque sí, en efecto, el chico era único heredero de una familia acaudalada, y ellos determinaban el monto, como decíamos hace rato, a lo que tú consideres, y ellos consideraban esa cantidad, ¿no? Entonces los tribunales contestaban, no, es que tú ya eres rico, de por sí tú ya tienes dinero, no te puedo dar. ¿Para qué quieres más, no? Entonces también caemos en discriminación o en estar prejuzgando o en estereotipos, ¿no? Entonces, en esta parte de la cuantificación, pues llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, les dio, me parece, un monto aproximado a lo que ellos solicitaban, pero bajo otra vertiente, evitar que eso se repita, que eso sea una sanción y sea ejemplar, para que los demás sujetos que pudieran cometer algún tipo de esta situación de responsabilidad, pues se vean pues también reprimidos en hacerla y sea una medida o una condena ejemplar, ¿no? Se me ocurre otro ejemplo, y perdón. No, adelante, para eso tenemos estamos, el claro. caso. Los afectados. Creo que fue muy sonado el caso de uno de los integrantes de Botellita de Jerez, que a raíz de que se publicó en Twitter se suicida, pierde la vida porque él se siente acorralado y deja sus declaraciones hechas de que se va a quedar sin empleo y su vida fue dañada por completo. Él toma la decisión de quitarse la vida porque se siente muy dañado y muy afectado, no lo pudo resolver en ese momento. Claro. Sus familiares tendrían derecho a reclamar una indemnización por responsabilidad civil contra este grupo que le hizo una acusación que nunca se probó. Pues sería un muy buen asunto, sería una muy buena demanda, entrando en el lado para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y sobre todo porque estamos tomando, por lo que hace a la parte pues del fallecimiento, pues bueno, tristemente fue la decisión que tomó en su momento esta persona afectada, ¿no? Pero por lo que hace a la imputación, ¿no? Por lo que hace, como bien dice, la acusación no probada, ¿no? Eso sí entra ahí en el campo de un ataque al honor, a la reputación, ¿no? A la vida personal, y si siguiera con vida, pues en sus propias creencias que él tiene sobre sí mismo, ¿no? Pudiéramos hablarla. Pero sí, en este caso, si se le da sustento y se intenta esa vía, y sobre todo de las personas, o porque donde yo supe quedó anónimo, ¿verdad? Pero de haber sido un señalamiento así directo, tajante,
y más que nada que lo que hace a daño moral, dice, haciendo una interpretación amplia, ¿verdad?, en derechos humanos, pues como víctima podemos entender pues a la familia, a los familiares, ¿no? Entonces ellos de una u otra manera, pero invocando el derecho propio de ellos, ¿no? Sí, el afecto que se le hizo en su propia persona de ellos, en su afectación, en su pues estilo de vida, ¿no? Porque hemos tenido esos asuntos así en el que llegan y dicen es que mi esposo quedó inválido, cuadrapléjico, no se puede mover. Y a mí como esposa, pues me afecta mucho, posiblemente intimidad ya no vamos a tener. Han habido tribunales que dicen, no señora, usted no tiene nada que reclamar, a usted no se le afectó, el afectado fue él. Pero haciendo una interpretación más amplia, pues claro que sí se le está afectando, por supuesto que llegar a una situación de ese grado, pues sí afecta. En este caso de Botellita Jerez, digo, si sus familiares sienten ese menoscabo, sienten esa responsabilidad, en este caso pues sí, de culpa, de negligencia, porque no fue probada o no está probada, siento yo que sí se podrían orillar alguna situación de esta. Y lo digo así también, ¿por qué? Porque no me gustaría a mí decir, no, de plano no se puede. Sí me gustaría dejarlo abierto, el camino abierto, para que precisamente estos asuntos son los que lleguen a los tribunales, estos asuntos sean los que se litiguen, y estos asuntos son los que nos van dando pues criterios y van ampliando el panorama en todas estas situaciones. Pero yo de manera personal diría, adelante, se puede hacer. Y si a mí me tocara resolver una situación así, yo diría, adelante, viendo, pues sí que tomando en cuenta la calidad del afectado, del responsable, llegar a determinar un quantum, una indemnización, por supuesto. Sí, que sería un precedente importantísimo para que se respete la vida de todas las personas y se evitan las falsas denuncias, falsas atentados contra el honor. Perdón. No. Y aquí en este caso podría ser no solamente responsabilidad civil, sino daño moral, ¿no? Así es. No se contrapone una acción con la otra, ¿verdad? No, para nada. Nuestro Código Civil es muy amplio en ese aspecto. Es más, nos dice, aunque haya responsabilidad objetiva, también tienes tu responsabilidad por daño moral, ¿verdad? Y aparte, si en este caso no lo es, ¿verdad?, no hay una relación contractual, pero aún así, si hubiera una relación contractual, todavía se pudiera, pero no se contrapone. Okay. Y abundándolo con derechos humanos, pues tendríamos que verlo desde una perspectiva promine, más amplia, en la cual sí podríamos allegarlo como prestación, por supuesto que sí. Perfecto. Tenemos 3 tipos de responsabilidad civil extracontractual, que es la objetiva, la subjetiva y la aquiliana. Así es. Nos explicó la subjetiva, donde se requiere el elemento esencial que es el dolo, la objetiva donde no se requiere, y la aquiliana, que bueno, es cuando los padres o los patrones responden por sus hijos. ¿Nos podría dar usted los elementos, existen elementos o requisitos para la procedencia de esas acciones? Sí, creo que sí. A mí se me ocurre lo siguiente, creo que es un tema muy importante. Vamos a un corte. Perfecto. Para tomar de lleno esta pregunta que finalmente, digo, que no se corte porque esto va a ser muy interesante y ojalá nuestro auditorio nos envíe preguntas, aprovechen, es la oportunidad. Regresamos. Gracias.
charges. Let's leave it behind. Return to the place we came from. The future is near. The path of a happiness lies. Keep to our freedom. Keep to our freedom. Keep to our freedom. Keep to our freedom. Get loud at all. Let's dance to the rhythm of your life. We'll answer the call. The path of the innocent life. Let's leave it behind. Return to the place we came from. The change is not far. We'll carry it all on our shoulders. Regresamos nuevamente, aquí estamos en Contenido Jurídico con un tema apasionante que es la responsabilidad civil. Y antes de entrar a la pregunta en la que nos quedamos, pues en nuestro auditorio ya empezó a hacer unas preguntas. Vamos a iniciar con la que tenemos aquí con el licenciado Quetzalcóatl. Tenemos aquí una pregunta de Ana Claudia Rodríguez. En caso de un accidente automovilístico donde el afectado, aparte de los daños que tuvo en su automóvil, salió lastimado y lo dejaron en incapacidad por algunos meses y perdió algunas propuestas de trabajo, ¿puede ejercitar la acción de responsabilidad civil? Y bueno, también sería ante qué autoridad, ¿no? Que ya dijimos. Claro, sí, es muy interesante esa pregunta también porque si dice que hubo un daño, y me quiero yo atrever a que esto llegó a lo mejor a materia penal, porque hago este paréntesis o este asterisco, y en el nuevo sistema penal acusatorio ya una parte muy importante es la reparación del daño. Y la verdad en las resoluciones judiciales de materia penal ya en algunas veces estamos viendo que están, yo lo digo a manera de WhatsApp, pero también tengo razón, que los penalistas se están civilizando. ¿Por qué se están civilizando? En el sentido de que ya están tomando o entrando en tópicos que por lo regular eran de materia civil, ¿no? Entonces la reparación del daño, si esto se llegó a acreditar o se llegó a quedar a aprobar por parte pues, del Ministerio Público, asesor jurídico apoyándolo y demás, debe haber sido parte de una condena o yo de algún acuerdo en materia penal para hacer ese resarcimiento, tomando en cuenta lo que nos señala que hubo incapacidad y que no pudo trabajar y demás,
se toma en cuenta. De no ser así el caso, no todo está perdido también, porque si hubo esa vía penal y el quantum o el monto fue muy poco, ya también tenemos criterios de la Corte que nos dice que si en materia penal se quedó muy corto o se quedó muy justo el monto indemnizatorio o la reparación, entonces puede acudir a materia civil para acreditar, obviamente, acreditar con elementos debidos, que ese monto debe de ser más alto. Y ahí se puede eso juzgar si sí o si no. Ahora, independientemente si no hubo asunto penal, si no llegó al Ministerio Público y demás, si tenemos los hechos, tenemos las pruebas, se puede llevar a juicio, sí, también se puede llevar a juicio para determinar de qué modo pues esa incapacidad o ese daño le afectó económicamente al afectado, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta también de Alberto Saldívar. Dice, mi cuñado tuvo un accidente laboral donde perdió el dedo. No estaba seguro. Sus patrones le pagaron 30,000 pesos. No estaba asegurado, yo creo. No, sí, perdón. No estaba asegurado. Aquí me dice seguro, dice. 30,000 pesos por el accidente. ¿Cómo debió actuar? ¿Tuvo que tomar asesoría legal? Esa es la pregunta. Bueno, sí. ¿Qué nos diría su señoría? ¿Qué le recomendaría a toro pasado? No, pues sí, ya toro pasado. Sí debió haber tenido asesoría, sí debió haber tenido otra vía, ¿verdad?, para hacer el reclamo de esta prestación. Pero bueno, remarcando a toro pasado, ¿verdad?, no todo está perdido. Si tiene elementos, si tiene probanzas, todavía está a tiempo, se puede acercar a algún abogado, algún especialista en la materia para ver la vía correspondiente. Dice que es vía laboral, pues tendríamos que agotar primero aquella vía, ¿verdad? Y haciendo un símil con materia penal, si la vía laboral no fuera suficiente o quedaría corto o algunos daños o perjuicios no fueran considerados, se podría asistir todavía a la vía civil para ver algo. Pero primero se habría que agotar la vía laboral y aún a estas fechas algún elemento probatorio para sostener eso, pues llevarlo todavía con algún abogado a ver qué se puede hacer. Perfecto. Y perdón que les arrebate la palabra, como ustedes dicen, a toro pasado. No sabemos hace cuánto tiempo fue lo que nos menciona el compañero que nos hace la pregunta, pero pues bueno, la Corte Interamericana y la Corte Internacional de Derechos Humanos establecen que para presentar este tipo de acciones no hay un término, que son imprescriptibles porque los derechos que en ella se lesionan, pues bueno, son en cierta forma derechos humanos. Pero el artículo 1161 del Código Civil nos da 2 años para presentar estas acciones porque nos menciona que prescriben en 2 años a partir de que sucedió. ¿Usted de cuál de las dos teorías es partidario? Obviamente sé que tiene que aplicar la legalidad, ¿no? Claro. Pero ¿cuál es su opinión? Sí, académica? Bueno, igual haciendo pues apelación o apelando a la Suprema Corte, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí tenemos que verlo de una manera más amplia por lo que hace estas cuestiones de la prescripción, porque sí han habido casos pues muy tristes, ¿verdad?, en los cuales por el tiempo, por las situaciones a veces hasta económicas, ¿no? En esta misma pregunta puede ser a lo mejor no asistió con un abogado por lo mismo que implica un gasto, ¿no? O por razón de que dicen, oye, es que primero déjeme atiendo el dedo, ahorita aunque me den 30,000 pesos son muy buenos, bienvenidos, ¿verdad? Pero ahorita mientras pues salgo del paso o en algo me ayuda, ¿no? Y ya la cuestión jurídica la dejo para después. Es un tema que pues sí, también es válido para las personas, claro, ¿no? Si en este momento no lo pueden hacer, ok, lo van a hacer después. Pero ahí sí entramos en un espacio en el que pues sí, la norma es muy estricta, nos señala 2 años, ¿verdad? Y ahí empiezan a veces unos problemas y discusiones, porque dicen, bueno, esos 2 años es a partir de que sucedió el evento. En materia penal hay veces que el evento se llevó a cabo tal fecha y simplemente en juicio se llevaron 3 años. Entonces, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? Si fue en el momento, dicen, bueno, si ya pasaron 3 años y esa conducta se declaró ilícita 3 años después, pues mi término para poder demandar algún tipo de responsabilidad objetiva o subjetiva, pues va a ser a partir de estos 3 años, ¿no? Y ya no, es que la norma dice 2 años a partir de que se causó el daño que ocurrió, ¿no? El suceso. Bueno, entonces aquí en materia penal se ha sucedido muchas veces que tristemente algunos tribunales colegiados y federales nos han dicho en ocasiones sí debe ser a partir del día en que se
ocasionó. Pero ya la Suprema Corte, la primera sala, también atendiendo a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que tratándose de afectaciones a la vida, ¿verdad?, de afectaciones a la salud, pues sí tiene que ser más amplio, porque está de por medio, pues como dice, la salud, ¿no? Y retomando hace un momento lo de los elementos, pues una base de los elementos es que haya un hecho ilícito, que haya una conducta ilícita. Y en este caso de materia penal, si la conducta se declaró ilícita 3 años después, pues mi elemento del hecho ilícito, pues apenas lo tuve 3 años después. Porque no puedes tener una determinación antes. Y además, la pregunta general, ¿quién determina que una conducta es ilícita o no? Pues únicamente, pues en este caso, el juez penal. No la puedo yo determinar antes, no puedo decir antes que fue un ilícito hasta que no tenga yo una declaratoria. Y todos sabemos, sale la sentencia, y de la sentencia pues sigue la apelación, y de la apelación sigue el amparo. Entonces ese término se puede ampliar, y tristemente algunos criterios de tribunales de alzada y federales nos han dicho, no, es a partir de que se ocasiona, de ahí tenemos 2 años. Pero yo a futuro, y contestando directamente a la pregunta, yo en lo personal tomaría parámetros más amplios, el parámetro que le dé más amplitud a las personas, en este caso, para hacer valer su derecho. En este caso, si fue una determinación que llegó tiempo después, pues a partir de ella. En cuestiones médicas también sucede que a veces hay alguna intervención quirúrgica o algo, o a veces por lo regular, un ejemplo práctico, nacimiento de un bebé. Entonces hay algunos trastornos o cuestiones de mala praxis médica, pues que no se ven a los 2 años, sino que ya se empiezan a ver a los 3, a los 4 años. Entonces no falta, ¿verdad?, la defensa pues muy sosa, ¿no?, y muy burda de que pues que ya pasaron 4 años, tenías 2. Oye, sí, pero apenas el daño lo estoy viendo cuando tiene 4 años. Conocimiento apenas hoy me estoy enterando, apenas ahorita lo estoy hasta resintiendo, antes no lo sabía. Entonces también tenemos ahí en ese sentido, pues sí, ampliar la interpretación, ampliar la prescripción, y basándolo con derechos humanos, pues sobre todo el afectado. En este caso, si es un menor, si es un bebé, no, un niño, un infante de 4 años, pues en automático la autoridad nos tenemos que poner del lado del menor, interés superior del menor. Por el protocolo. Por el protocolo, exactamente. Y en ese sentido, a ver, tienes derecho a presentar tu demanda, vamos a emitirla, y ya en la resolución de definitiva pues vamos a sopesar esta cuestión de la prescripción o no de la prescripción, porque ahí al fin de cuentas, si bien el menor va representado por los padres, por sus tutores, al menos a mí mi corazoncito de pollo no me deja pensar que al que estoy atendiendo es al menor, el que se está defendiendo es el menor. Entonces en ese caso pues sí tengo yo que ver una amplitud más favorable, ¿no? Entonces yo sería de la opinión de a la prescripción darle una amplitud más amplia, pero no de manera irracional o de manera discrecional, no, sí sustentada, a partir de que o se declaró el hecho ilícito o cuando yo ya supe debidamente con documentales médicas que hay un daño, ¿no? Porque antes pues decir, es que desde chiquito ya se veía mal. Y que fue provocado, ¿no?, por la negligencia del médico. Exactamente. O sea, sí dar más apertura. A veces que en los tribunales pues como que nos dan un poquito de miedo este tipo de situaciones, este tipo de asuntos, pero al menos en lo personal, para decirte, a lo mejor hago mal, ¿verdad? Pero sí me gusta que este tipo de asuntos, de pleitos, pues sí lleguen para, como dices hace rato, pues vaya habiendo más criterio, vaya habiendo más conocimiento, ¿no? Claro, porque aunque es un solo tribunal, son 73 juzgados civiles, 26 de oralidad civil, y tristemente a veces los criterios no están unificados, ¿no? A pesar de que es un solo tribunal, ¿no? Pero pues bueno, esa es otra cuestión. ¿Pudiera abundar? Si me sí, adelante. Una pregunta que va relacionada con eso. El daño intangible. ¿A qué le llamo yo daño intangible? El caso, por ejemplo, cuando a una persona tiene un daño psicológico que puede ser un menor, y eso se ve más en familiares, pero casi no nadie lo reclama. Yo puedo salir afectado porque no me dejan ver a mi hijo, paso 2 o 3 años, derivado de eso, inclusive hasta me puedo enfermar. Tenemos casos claros que hemos visto por ahí que tienen alguna, derivado de la afectación mental, se empieza a tener una afectación física. Claro, totalmente, le repercute. Pero es intangible y uno no lo sabe. ¿En qué momento uno que se da cuenta de que tiene un daño intangible como es un trastorno mental o una afectación psicológica, es viable también poderlo reclamar? Yo diría que sí.
siempre debe estar sujeto obviamente a valoración, ¿verdad? Claro. Pero si partimos de la base de que uno de los elementos es que haya una conducta ilícita, ¿no? Y nos dice el Código Civil, un delito civil, un hecho ilícito civil es todo aquello contrario a las normas, las buenas costumbres, ¿no? Que se establecen. Entonces, estamos bajo ese paradigma y la afectación deviene de una situación así, por supuesto que sí. Podemos recordar casos tristes, ¿no? De un asunto que tiene, no sé si lleva por un año y medio, ¿no? Donde se peleaba la guardia y custodia y al fin de cuentas la mamá tristemente pues le quita la vida a sus propios hijos, ¿no? A los menores, ¿no? Y el papá, por otro lado, pues sí está afectado porque dice, oye, ¿cómo pasó eso? Si ya me los tenían que entregar a mí, me los iban a dar a mí. Y como usted dice, esa afectación que va a tener el papá, pues por supuesto que la va a tener, por supuesto que la va a ver, ¿no? Entonces, en este caso sí, ya no habría, así que también fue parte de ella y los que le ayudaron también se quitaron o perdieron la vida. Pues en el caso es un extremo, pero que si hubiera a quien reclamarle, por supuesto que sí, porque se habría esa responsabilidad, se habría esa obligación de aquel que afecta para indemnizar al que sería muy bueno, ya que para regular un poco más los casos familiares. Pero continuamos con la pregunta con la pregunta que se quedó al aire, ¿no? ¿Existen elementos de procedencia de la acción? ¿Se tienen que acreditar ciertos elementos? Claro que sí. No puede ser, sí tiene bastante de que le toca al juez justipreciar, sí tiene bastante de ponderar, pero no tenemos que perder las premisas básicas, ¿no? Ya decíamos pues, que tiene que haber un hecho ilícito, ¿no? Una conducta ilícita para eso, a excepción del responsabilidad civil por riesgo creado o objetiva civil, en la cual nos dice, aún obrando lícitamente, tú eres responsable al menos que haya culpa inexcusable de la víctima, ¿no? Pero en los demás casos sí partimos de la base que debemos tener un hecho ilícito, debemos de tener también un daño, se debe de provocar un daño, eso a colación de lo que se lo tengo que acreditar, sí lo tenemos que acreditar. Si tú dices que tienes un daño o resentiste un daño, pues hay que acreditarlo. Si fue patrimonial, pues ahí están los estados financieros o contabilidad o el recibo de pago, ¿no? Si fue físico, pues debe estar el certificado médico y demás, ¿no? Si fue moral o fue en mi afectación, pues ahí va a estar el estudio dictamen psicológico, ¿no? O alguna otra pericial que sea acorde, ¿no? Pero el daño sí lo tenemos que acreditar. Y por último, a lo mejor el más importante, que hay un nexo causal entre lo que estás tú pidiendo, entre el daño y entre el ilícito. O sea, que sea consecuencia, lo que tú sufriste, la afectación que tú tienes, sea consecuencia de la conducta, que sea consecuencia del incumplimiento. Si no tenemos esos elementos, pues tenemos que trabajarle bastante. Claro. Tristemente ha habido asuntos que llegan hasta de resolución final, hasta sentencia, y muchas veces la afectación es la que no nos logran acreditar. Dicen, es que pues sí, es que estuve muy triste, es que tuve depresión. Ajá, sí, pero ¿dónde está? ¿Dónde dice? Es que es muy difícil acreditarlo. Bueno, ya cuestión de cada abogado defensor, ¿verdad? Pero sí, también eso es muy cierto, al juez tenemos que llevarle todas las pruebas, porque pues si no estás mintiendo, si no estás diciendo nada fuera de la norma, pues vas a tener todas tus pruebas, claro, ¿no? Muchas veces pasa, es que van a ofrecer que vayas al psicólogo. Ay, no, pues no te amparo, defiéndete para que yo no vaya. Aquí el dicho popular de que nada debe, nada teme, yo creo que está más a colación. Y en lo que es en estas cuestiones para acreditar la afectación, el daño, pues debe estar acreditado. Porque les digo, tristemente, el daño muchas veces no lo acreditan. Perfecto. Nos están preguntando por aquí el licenciado Roberto Landa que si tenemos algún conocimiento de la responsabilidad civil cruzada, que viene muy de la mano con la responsabilidad civil aquiliana, ¿no? Así es. Que responde una persona por otra. ¿Cree que nos puede explicar? Sí, claro. Así que esto lo traemos desde el digesto de Justiniano, ¿no? Ahí vienen las supuestos en los cuales en aquella época, ¿no?, había esa responsabilidad. En nuestro Código Civil, pues tenemos que, pues, el padre de familia va a responder por los actos de los hijos, ¿verdad? Los patrones van a responder por el acto de sus trabajadores, ¿verdad? Y el Estado también, el Estado va a responder por la mala praxis o el mal actuar de sus servidores públicos, ¿no? Entonces, en esa relación va. Un ejemplo práctico, podemos verlo en la cuestión médica, ¿verdad? Pues resulta que uno, pues,
se allega con un médico, ¿no? Para hacer alguna intervención quirúrgica, ¿no? El médico tratante pues lo va viendo, va dando las indicaciones, pero llega el día en que le dice, mire, nos vamos a ver en el hospital Santa Cruzita, ¿verdad? Y ahí pues voy a necesitar pues de una enfermera, voy a necesitar de un anestesiólogo, y pues como es cuestión del estómago, pues un especialista, ¿no? También. Entonces se da la operación, posiblemente hay algún daño, alguna mala praxis médica, y bueno, nos dicen, ¿a quién demando? Ha habido demandas que demandan al director del hospital, al jefe de turno, aparte demandan al doctor que los operó, pero además también al especialista invitado, a la enfermera, al anestesiólogo, que nunca falta. Debe pegar, ¿no? No nos vaya a pasar aquí también. En bola. Dice, bueno, aquí me dirían, ahorita estarán pensando, pues que tiene razón, ¿no? Todos son responsables. Todos, exactamente. Y que se defiendan, ¿no? Así es. Entonces aquí es donde entra esta parte de nuestra responsabilidad aquiliana, ¿verdad? O cruzada, que lo último que nos ha dicho la Suprema Corte de Justicia es de que de entrada cada quien va a responder por sus negligencias, cada uno va a responder por sus responsabilidades. En el caso que no sea factible determinar el grado, entonces sí va a responder directamente el responsable, atendiendo a la norma. En este caso, por lo que hace el médico, pues sería responsable él. Oiga, pero es que usted también mencionó, y no se quiera hacer tonto con la pregunta, también mencionó al director del hospital. Al director del hospital también, si se acreditan autos que él también tuvo, si la negligencia fue por falta de aparatos, claro, fue porque no había surtido, no sé, la anestesia, medicinas, un respirador, un aparato, y el doctor lo sabía y se le avisó y se le dijo al hospital, pues iba a tener el hospital algún grado de responsabilidad. Exactamente. Muy diferenciada, muy específica, pero de que la va a ver, sí la va a ver. Y son, por eso digo, casos muy interesantes que sí, de grosso modo, parecieran como que, ay, pues ahora qué hacemos, ¿no? Pero lo bonito de esto es ir entrando y lo desmenuzando poco a poco, y si a cada uno ir atendiendo a su responsabilidad que le corresponde. En el caso de responsabilidad civil por negligencia médica, yo entiendo que la negligencia médica es un ilícito civil. Así es. Y salvo su mejor opinión, no sé, yo no sería de la idea de ir primero a un juzgado de lo penal para discernir si la negligencia es un delito. Yo presentaría mi demanda de responsabilidad civil directamente en un juzgado de primera instancia, y argumentando que el ilícito, que la negligencia es un ilícito civil, sin una declaratoria previa de un juez de lo penal. ¿Es válido? Es válido, totalmente válido. Sabemos que en esas cuestiones médicas hasta tienen lo que es la CONAMED, ¿no? Su arbitraje médico, ¿no? En materia penal, como bien dice, a veces el mismo Ministerio Público dice, pues no, es una cuestión especializada y pues primero agota otras instancias. Acuérdate que aquí es la última ratio. Aquí moléstame hasta el final, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero la CONAMED es cuando hay una relación contractual, básicamente. Entonces los mandan a la CONAMED y se acabó con la CONAMED, ¿no? Bueno, si es competencia, vamos, ¿no? Y si no, pues ya nos vamos. Si es entre particulares, cuando nos menciona, pues sí cabe una demanda en primera instancia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero si es un ente de gobierno, si es el ISSSTE, si es el IMSS, pues alguno del sector salud, local o federal, pues ahí sí va a tener que ser en vía federal, juzgado de distrito, por lo que hace a la responsabilidad irregular del Estado, ¿no? Entonces sí también tendríamos que asentarnos, pero sí no es necesario una declaratoria previa, porque precisamente eso es lo que va a hacer el juez desde su perspectiva civil, del ilícito civil, de la negligencia, de la culpa, del incumplimiento, y es lo que se va a valorar. ¿No es necesario acudir hoy en día ante la CONAMED como requisito previo para presentar demanda en primera instancia? No, para nada. No, para nada. Lo que sí es cierto es que sí se los aplauda a muchos abogados, es de que lo hacen con jiribilla o con maña, porque dicen, mira, vamos a la CONAMED, o aparte también en responsabilidad contractual también, vamos a la Profeco primero, o vamos a la Conducef primero, para ver qué nos contestan. Y lo que sucede es que muchas veces la persona a la que va dirigida la queja, a la que va dirigida el procedimiento, dice, pues es CONAMED, no me va a pasar nada, es Profeco, no pasa nada, es la que dije de servicios financieros, tampoco pasa nada, es Conducef. Entonces por lo regular ahí contestan o llevan documentales
Se utiliza. Exactamente, y que posteriormente para el juicio principal se utilizan. En juicio a veces para que te lleven una documental, una simple factura, una simple receta, hay que mover cielo, mar y tierra. Y a veces, muchas veces lo hacen en procedimientos previos, que no son obligatorios, subrayo, no son obligatorios agotarlos, pero en la práctica jurídica sí han servido porque les allegan alguna que otra información, a veces las perfeccionan en juicio y nos da, por lo que hace a la defensa del asunto o para el litigio del asunto, pues es muy bueno. Elementos de toma de decisiones. Exactamente. Aquí, bueno, creo que ya contestó la pregunta de Roberto Landa, que lo estaban pasando. Ana Claudia Rodríguez. A una tía la asaltaron en el metro frente a 2 policías auxiliares que no hicieron nada. En el asalto tuvo una fractura de cadera al caer del empujón que le dieron los asaltantes. En este caso, ¿cómo puedo proceder y a qué institución podemos acercarnos? Bien, pues bueno. Sí, ahí por lo que hace la autoridad, a la omisión de los mismos oficiales, sí sería otro tipo de responsabilidad. En este caso, pues sí, netamente penal. Ahora tienen ya, ahí en los ministerios públicos, abogados para mujeres, acérquese ahí. Exactamente. Que podría ser, ya tiene una ventaja sobre el sexo masculino, entonces sería muy interesante que se acercara ahí. Así es. Adelante. Pues bueno, sabemos que entre los miles de asuntos, porque realmente son miles los asuntos que cada juzgado resuelve y que tiene activos, usted ha tenido muchos asuntos relevantes en la vida pública de la Ciudad de México. ¿Nos puede comentar, nos puede compartir alguno que le haya gustado, que le haya sido interesante desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de publicidad, ¿no? Porque sabemos que mucha gente presenta este tipo de acciones solamente para tener reflector, ¿no? Y a veces a sabiendas que no procede. Pero si la presentan a sabiendas de que no procede, también debe tener una consecuencia, ¿verdad? Por supuesto que sí, todo aquel que haga ejercicio de una acción improcedente, se declara improcedente y su contraparte pues se allega, se apersona, hace contestación y sobre todo hace una defensa del asunto, pero fue improcedente, pues sí se le hace una condena en costas, ¿no? Que es lo que más nos permite la norma hacer. Y hasta cierto punto en estos asuntos, como son de cuantía indeterminada, a veces las costas pues no son menores, exactamente, si son algo altas, ¿no? Pero aún así no falta el que sí se arriesga, se expone, ¿no? Y pues bueno, terminan litigando hasta instancias federales y pues bueno, llegan con la misma negativa, ¿no? De que no es procedente, pero ya en su contra pues ya llevan un adeudo, ¿no? Ya llevan una condena en costas la cual tienen que hacer, ¿no? Y de asuntos así que me vengan por daño moral, sí, que es responsabilidad civil, en lo que hace a daño moral, pues asuntos se puede decir que son de los que más me gustan, de los que más me llaman la atención y de los cuales pues sí, a veces sí tomo mucho el cuidado de quiénes son las personas que intervienen. Uno de ellos se puede comentar en cuestión médica, si fue el de unos menores, el de unos gemelitos que nacieron, tuvieron una mala atención, en el sentido de que de los gemelitos uno sí salió sano, pero el otro no. Entonces pues sí, el desarrollo de ellos pues sí fue diametralmente diferente, claro. ¿No? Pasó lo de la prescripción, nos alegaban mucho la prescripción porque no fue dentro de los 2 años del nacimiento, como decía, ya la repercusión se vio hasta tiempo después. Entonces lo triste del caso fue que en primera instancia, bueno, en la alzada nos dicen pues no, se debe haber hecho entre los 2 años, no debe haber pasado, pero bueno, ya después haciendo valer el juicio de amparo, bueno, se les dio el amparo de la justicia de la Unión, se amparó y pues se protegió, y fue una de las partes en las que uno pues se siente pues contento, ¿no? En el sentido de que al fin de cuentas lo que se intenta proteger, ¿verdad? Es al menor, ¿no? De lo que me resalta ahí son las medidas que el actor, o sea, la parte actora solicitó, porque no solo se limitó a montos económicos o demás, sino que también pues pedía esas cuestiones de que los tratamientos los siguiera teniendo de por vida, de que la atención médica pues fuera gratuita, de que la atención médica fuera en lugares cercanos a su domicilio. Entonces ya cuestiones muchísimo más específicas, exactamente, en las cuales a veces uno se siente un poco
limitado, pero en charlas como estas y adentrando más a los derechos humanos, no dudo yo que a la larga, y por eso recuerdo mucho este tema, que a la larga uno como juzgador pueda agregar este tipo de determinaciones, este tipo de medidas, precisamente para lograr esa indemnización, ese cuidado, ese tratamiento. Decía la mamá, es que aunque usted no lo crea, pues el gasto en transporte sí me implica, aunque usted no lo crea, hasta el adecuar una habitación, el adecuar, me afecta, dice. Entonces, son a veces que nos queda uno como que en lo frío, o no alcanzamos a alcanzar a ver esas situaciones, alcanzarlas a ver, pero que sí quedan como que volando. Y este tipo de razonamientos yo creo que nos pueden acercar a hacerlo, a poder aterrizarlo de una manera más precisa. Y sí, a veces sí, a lo mejor con el riesgo a veces de excedernos a lo que nos está solicitando el propio promovente, ¿no? Que a veces el juez no puede ir más allá de lo que le solicitan las partes, pero yo creo que si es evidente alguna otra medida, algo que se haya quedado fuera de, sí sería muy bueno empleando el principio pro persona, exactamente, en favor del hombre. Totalmente de acuerdo. Perdón, voy a meterme un poquito en tu campo. Okay. Hablando de derechos humanos, la libertad de expresión la hemos visto en días pasados, en todo lo que da su máxima expresión. Si yo soy un escritor, si yo soy un columnista y publico alguna situación respecto de una persona, llamémosle Peter Parker, ¿no? Y tal vez lo que yo estoy escribiendo puede que no sea cierto, puede que sea cierto, pero él se siente lesionado y se siente exhibido, y viene y me demanda daño moral y me demanda responsabilidad civil. Para empezar, como ya usted lo mencionó, para cuantificarlo, pues tendría que ver si yo tengo el dinero para pagar lo que él pide, y otra si él tiene el nivel de vida para solicitar la cantidad que está requiriendo. En mi experiencia creo que, pues bueno, todos podemos expresarnos libremente, y sobre todo hoy en día a veces los columnistas detrás de la pluma se exceden. Claro. ¿Hasta dónde y hasta qué punto se le puede, en una sentencia fundamental, los derechos humanos a favor de un escritor o a favor del afectado? Así es. Sí, también es un tema bastante amplio en ese sentido, y bueno, ahí es donde nos aparecen figuras que vienen del derecho internacional de los derechos humanos, como el de la malicia efectiva, que es la que nos maneja, ¿no? ¿Y cuál es el parámetro? Simplemente es cuando un escritor, un periodista, un columnista lo hace por el simple hecho de afectar, de agraviar, y en verdad no tiene algún sustento, no tiene una cuestión mínima de responsabilidad en lo que escribe, en lo que está dando a conocer, sí puede llegar efectivamente a un tipo de responsabilidad. Y ahí la limitante está cuando pues, una persona es particular, ¿no? Entre particulares, pues no hay mayor problema, más que simplemente acreditar que la nota que está haciendo o lo que él está exponiendo pues sea veraz, o sea, un tono de veracidad, ¿no? Y no puede incurrir, no puede hablar de su vida privada. Por lo que hace a figuras públicas, ¿no? Políticos, ¿no? Artistas, ¿verdad? Ahí ellos deben de soportar un poquito más de rigor en cuanto a la crítica, en cuanto a lo que se está diciendo, pero también la misma limitante de no llegar a invadir su vida privada. Hay un asunto también que se ventiló, fue acerca de una persona política, ¿verdad? En la cual se vio inmiscuida en algunas situaciones de, llamémoslos, videos, ¿no? En los cuales se apreciaba ahí con ciertas conductas. Entonces alegaba que el reportero se había excedido porque eran videograbaciones obtenidas de manera ilícita, y porque no revelaba quién era la fuente, y porque no decía quién era el promotor de todo esto, ¿no? Y el periodista, pues sabiendo la materia, sabiendo su oficio, le dice: oye, es que pues previo a yo intenté comunicarme contigo, ¿verdad? Pues no atendiste, salió la noticia. En el procedimiento jurisdiccional, la afectada, esta persona que solicitaba su indemnización, como bien lo dices, se le pregunta: ¿es usted la persona que aparece? Sí. ¿Es usted de su voz? Sí. ¿Es usted la que está ahí? Sí.
Entonces, pues uno al fin de cuentas dice, bueno, si todo lo que el periodista lo está diciendo es cierto, es real, y no se está metiendo en tu vida privada, pues obviamente no hay ningún daño, no hay ninguna afectación. Y en ese caso, pues la labor del periodista pues quedó pues firme, quedó intachable, ¿no? Que también eso es muy bueno, que el hecho de que, como dice, la libertad de expresión, pues también sea sujeta a revisión, también sea sujeta a este tipo de cuestiones de que si hay responsabilidades o no hay responsabilidades, ¿no? Perfecto. Pues prácticamente llegamos a nuestro fin del programa. Nos quedamos con el tema pendiente y ya no me va a dar tiempo porque Muchas yo iba a preguntas. decir, y mi derecho a la libre expresión y a poder decir todo lo que yo quiera, que es un derecho humano y es una garantía constitucional, no nos va a alcanzar el tiempo porque es apasionante el tema. Y pues no nos queda más que agradecerle a nuestro invitado y... Le queremos hacer entrega, doctor, de un reconocimiento de parte del programa Contenido Jurídico por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Esperamos que nos vuelva a acompañar, que no sea la única ocasión. No, al contrario, uno está abierto a la invitación cuando gusten. Gracias, porque de verdad los temas que manejan ustedes en materia civil son muchísimos y pues bueno, muy interesantes y extensos. Pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos con próximo tema que anunciaremos también de mucho interés. Esperen el promocional. Gracias por estarnos viendo y hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Gracias. Contenido Jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.